¿Por qué no llevas bombones mañana al instituto y así empiezas alguna conversación? ¿Me tomas por un payaso o qué? ¿Tenéis hambre? A ver, ¿cuál es el problema? ¡Cállate! Hay personas que son unas inmorales, no piensan. Tienes que haber hecho amigos después de una semana en el colegio. No puedes quedarte apartado. Nunca hay vasos limpios en esta casa. ¿Quieres un trago? No, gracias. ¿Quieres ser popular? Claro. Haremos una fiesta que te cagas. Sí. Quiero ver a todos esos chicos pedos. Dile a todos que habrá un DJ. ¿Has sido DJ? Sí, durante 8 años. De repente te has venido arriba, ¿eh? No me gusta ser nueva. A mí tampoco me gusta. Joana, ¿te sientas con nosotros? ¿Te quieres sentar con nosotros? Finge que te mola otra chica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pídele una cita y te presentas con otra chica. La competitividad entre las tías es muy fuerte. Le preguntaré a mi hermana. ¿Cómo es ella? Tiene unas tetas grandes y firmes. ¿Y cómo sabes eso? Se las toqué. Me marcho a América. Rose lo ha arreglado. No puedo comprarte un futuro. No puedo comprarte el tipo de vida que quieres. ¿Pero vendrás a verme alguna vez? Sí. El padre Flood me ha avalado. Me ha buscado trabajo. ¿Te han dicho cuándo empiezan las rebajas de medias, Ailis? Santo Dios. Te ruego que dejes su nombre al margen de nuestra conversación sobre medias. Hacen falta chicas irlandesas en Brooklyn. Ojalá dejara de querer ser una chica irlandesa en Irlanda. Hoy te ha llegado por fin una carta de tu casa, Ailis. Olvidé mirarla. Seguirá en el mismo sitio después de la cena. Querida Ailis, me cuesta creer que estés leyendo esto a miles de kilómetros al otro lado del océano. Ahí todo parece muy emocionante y nuevo comparado con esto. ¿Quieres bailar conmigo? El secreto es que parezca que sabes lo que haces. Ojalá me hubieran dicho eso hace años. Querida Rose, pienso en ti y en mamá todos los días. Tengo novio. Es un chico amable y simpático. Tony me ha ayudado a sentir que tengo una vida aquí, una que no tenía antes de conocerlo. Hola. Mami. Todos os habéis ido, no tengo a nadie. ¿Cómo crees que te sentirías si me fuera a mi casa? Sentiría miedo. ¿Miedo de que no volviera? Ustezko hiltzailea Jamil Txaguan da. Magrebiar jatorriko gaztea. Hildakoa ohean aurkitu zuten. Elbarria zen. Atrofia muskular progresiboagatik. Beraz, ezin izan zuen inolaz ere defenditu. Da mututa zaude? Memoria puta galdu dut. Ez dut gogoratzen zetaz da mutu biharko nintzen. Bortitza. Izildu zeu! Samurra. Egia. Beldurra. Lagundu! Lagundu! Prejuizioak. Moro hiltzaile bat zara. Tristura. Goza. Martxan, elbarritu bat, plantxan! Sinismenak.
nekea. Etxipena. Nik ez dut jarraitu nahi. Maitasuna. Gorrotua. Argia. Bihar arte, Jamil. Bihar arte. Iluntasuna. Gogoratu, egin behar duzu. Justizia. Entzun nahi ez duzuna, hotxa naiz. Behin eta berriro jukatzen dizuna. Zergaitik! Isildu! Esperantza. En nau da mututa! Zergaitik, Jamil!